Habrá aranceles. Donald Trump confirmó que el sábado hará el anuncio para aplicar aranceles a productos de México y Canadá. Sus declaraciones ya tuvieron efecto en la cotización del peso, mientras Hacienda reconoce que aún no puede medir el impacto de esta medida. Avanza la tómbola. Con 3 horas de retraso y sin legisladores de oposición, el Senado de la República realizó el sorteo de candidatas y candidatos del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Reforman a transportistas. Ante las quejas por conflictos entre taxistas y conductores de aplicación, el gobierno de Quintana Roo impondrá sanciones más severas a quienes cometan agresiones en el transporte. No hubo sobrevivientes. Ya han sido identificadas algunas de las 67 víctimas del accidente aéreo en Washington, D.C. y aún falta rescatar los cuerpos de más de 25 personas. Donald Trump acusó a Barack Obama y Joe Biden de haber reducido los estándares de calidad del control aéreo. Muy buenas noches y bienvenidos a todos. Yo soy Paola Barquet y a nombre de mi querido Alex Domínguez será un placer informarles esta noche. Hoy Donald Trump reafirmó que siempre sí le va a imponer aranceles del 25% a México y Canadá. Dijo que esto va a empezar a partir de este mismo sábado 1 de febrero, cosa que hasta el día de ayer era incierto. No creemos que vaya a ocurrir, la verdad. Y si ocurre, también tenemos nuestro plan. Ya lo informaremos. ¿Y cuál sería el plan, presidenta? Ya lo informaría en su momento, pero no creemos que vaya a ocurrir. Como les digo, hay conversaciones, hay diálogo. Entonces no creemos que vaya a venir esta definición de los aranceles. The president is focused on ending fentanyl coming into the country. You know that the labs in Canada are run by Mexican cartels. This is a separate tariff to create action from Mexico and action from Canada. And as far as I know, they are acting swiftly. And if they execute it, there will be no tariff. And if they don't, then there will be. Soy optimista de que saldremos adelante por la fuerza que tiene esta economía. Ahora, estamos atentos a lo que ocurrirá el domingo, estamos preparados. On Canada and Mexico, 25%. That's coming on Saturday? That's coming on the first Saturday. Look, Mexico and Canada have never been good to us on trade. They've treated us very unfairly on trade. And we will be able to make that up very quickly because we don't need the products that they have. We'll be announcing the tariffs on Canada and Mexico for a number of reasons. Number one is the people that have poured into our country so horribly and so much. Number two are the drugs, fentanyl and everything else that have come into the country. And number three are the massive subsidies that we're giving to Canada and to Mexico in the form of deficits. And I'll be putting the tariff of 25% on Canada and separately 25% on Mexico. And we will really have to do that because we have very big deficits with those countries. Those tariffs may or may not rise with time. A pesar de las consecuencias que esto tendrá, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de nuestro país aseguró que no tiene ninguna forma de medir el impacto que podría generar estos aumentos. De hecho, Edgar Amador Zamora, el subsecretario de Hacienda, dijo que los aranceles pueden afectar a una o incluso más naciones, así que es imposible en estos momentos determinar cuál sería el impacto de estas sanciones económicas provenientes de los Estados Unidos. Sin embargo, las declaraciones del señor Donald Trump ya provocaron un impacto en nuestra moneda. Hoy, el peso mexicano cerró en 20.74 unidades por dólar. Esto quiere decir que tuvo una depreciación de poco más del 1%. El peso y el dólar canadiense fueron las divisas más depreciadas frente al dólar. En el caso de la moneda canadiense, también perdió 0.59%.
Otro de los efectos que podrían generar estos aranceles en nuestro país es la pérdida de millones, quizás, de empleos. Esto lo aseguró Genaro Becerra, el director operativo de la industria de la exportación en Nogales. En este momento están involucradas más de 500 fracciones arancelarias. Habla de un 25% a ciertas fracciones, no ha dicho cuáles. Pero sin embargo, la fecha límite es el sábado para declarar ese 25%. ¿Qué va a suceder? Quisiera decirles qué va a suceder, pero lo que sí les puedo decir que estamos en peligro 3.500.000 trabajos, no toda la gente por las mismas fracciones y 6.500 empresas. Aquí lo que es importante mencionar es que el año pasado se generó solamente una tercera parte de las plazas que se habían creado en 2023. Eso es el menor nivel de generación de puestos de trabajo para un año en el que no hay crisis en nuestro país y por supuesto esto viene a abonar a esa misma canasta. Y en donde comienzan a ser visibles también estas consecuencias es en el complejo industrial de General Motors en Ramos Arizpe, en Coahuila. Jesús Verino Granados, el líder estatal adjunto de la Confederación de Trabajadores de México, dijo que ya hubo despido de trabajadores y hasta recorte de un turno laboral. Esto en respuesta a su movimiento de producción. Ahorita en la General Motors debe de haber alrededor de 9,000 trabajadores, menos 1,000 que salieron, 10,000. 3 turnos, ya nos fuimos a 2. Ojalá y Dios quiera que esto ya frene ahí. Mientras tanto, otra de las acciones que implementó el gobierno de Donald Trump, como usted lo sabe, fue la deportación masiva de migrantes. Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum actualizó entonces el número de mexicanos repatriados hasta ahora. Dijo que del 20 al 28 de enero, el gobierno recibió a 5,962 deportados, de los cuales la gran mayoría son mexicanos. Así lo dijo. Todos los casos, cuando llegan a México, llegan sin esposa, sin ningún elemento. Cuando llegan, se les hace una entrevista para saber si hubo violación a sus derechos humanos. Tenemos de estos días 2 casos, uno de una mujer guatemalteca y otro de un compatriota que hablan de violación a sus derechos humanos. ¿Qué se hace en ese momento? Tanto la queja por parte de Relaciones Exteriores a la organización, a CBP en Estados Unidos, y una denuncia en Estados Unidos para que se revise el caso. Ayer mi compañero Alejandro Domínguez le adelantaba que el Instituto Nacional de Migración está recibiendo a migrantes de 4 nacionalidades a través de Chihuahua. Por eso, mis compañeros Jair Navarro y Mario García conversaron con 2 participantes que estuvieron en la reunión del Consejo Estatal para la Protección y Atención a Personas Migrantes. Para conocer más de estos detalles de lo que se dijo en este encuentro, vamos a escuchar. Pues no tenemos mucha participación, porque en ese caso el Instituto Nacional de Migración los recibe también, los identifica y procede a enviarlos a la Ciudad de México. Sí tenemos extranjeros en los albergues, que son las personas que ya tenían una cita para su permiso en los Estados Unidos, o personas que estaban esperando que les dieran la cita. Y algunos de ellos pues todavía permanecen en los albergues con la esperanza de que el gobierno norteamericano revierta la medida, pero nosotros les hemos estado diciendo que eso difícilmente va a suceder. No está dándose esa deportación masiva que estábamos esperando se podría dar durante todo la primer quincena. Afortunadamente han sido pocos, porque inclusive comparado con otros años, en este mes se han recibido 2,302, que es más bajo que otros meses de enero. No se está viendo el albergue saturado de ningún momento porque la gente entra y sale, no sabemos cuál es el motivo. Mucha gente en Ciudad Juárez no se quiere regresar a sus estados o a sus países de origen porque dicen que dentro de 1 año o 2 años el presidente va a cambiar de opinión y siguen creyendo que van a poder pasar a Estados Unidos. El problema aquí se está asentando en nuestra ciudad, porque Ciudad Juárez es una ciudad que está creciendo de manera desmedida porque recibe mucha migración de los estados por la oferta laboral que hay, pero no tenemos la suficiente infraestructura para atender a tanta gente.
A propósito de la migración, en Tapachula, Chiapas, un grupo de migrantes haitianos y africanos se enfrentaron con los trabajadores de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. El grupo trató de adelantar su turno en las oficinas, todo en medio de una gran concentración de personas que solicitan asilo, y eso terminó por desesperar a los migrantes y provocar el enfrentamiento que logró ser controlado minutos después. Escúchame, la gente de la cama para venir para acá a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana para decir su nombre. Ese es problema. ¿Por qué manda la chinga su madre para invitar un nombre allá? ¿Por qué manda eso? Y aquí es muy importante decir por qué se da este caos. Hay alrededor de 50,000 personas, según la Comar, en Chiapas, que solicita asilo para quedarse en México. Pero es tal la desorganización, la falta de personal en ese sitio, que dijeron ahora los migrantes que quizás el 5 de febrero decidan venir hasta la Ciudad de México para realizar ese mismo trámite. Ahora, al mismo tiempo, en Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional ya le autorizó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que tenga listo el nuevo centro de detención y procesamientos de migrantes. Esta nueva base de la que le hablo es la nueva base militar Buckley y será construida en Colorado. Se espera que sea atendida por altos funcionarios de ICE, agentes especiales y diversas agencias federales de seguridad. Aquí importante será mencionar que desde el lunes el Comando Norte de Estados Unidos ya dio estas instalaciones de la base que le platico para poder llevar a cabo la construcción. Vamos a cambiar de tema y arrancamos con política para actualizarles sobre la elección del Poder Judicial. El Senado siempre sí hizo su tómbola, la tómbola de candidaturas para jueces, magistrados y ministros, que sustituye la selección que debió de haber hecho el Comité de Evaluación del Poder Judicial y que no sucedió. Así que con retrasos, confusiones y sin la oposición presente, así se vivió esta elección. Con retrasos y algunas confusiones, la mesa directiva del Senado hizo la insaculación de los candidatos a la elección del Poder Judicial que le ordenó el Tribunal Electoral, debido a que el Comité de Evaluación del Poder Judicial se negó a hacerlo. La revisión en forma aleatoria ha sido satisfactoria y aleatoriamente no se encuentra ningún detalle anormal. La mesa directiva de la Cámara de Senadores se ha dado cita para llevar a cabo un proceso inédito, histórico, único. Por primera vez, el pueblo de México va a elegir por voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras. En el caso del Poder Judicial, detuvo su tarea y el Tribunal Electoral nos dio el mandato de que la mesa directiva determinara quién realizara el proceso de insaculación. Apenas iniciaba el procedimiento cuando las senadoras Verónica Camino y Lisbeth Sánchez confundieron el género de un aspirante y tuvieron que repetir el sorteo. Producto de la confusión de género que hubo, se cantó mal a José Isabel, que sí es varón. El número 10 salió en las mujeres y era una compañera, una mujer. Ya está resuelto. Ofrecemos una disculpa, retírense las esferas y vuélvase a poner como debe ser, incluido el número 10, sí. La insaculación de mujeres estuvo bien hecha. Los senadores hicieron la tómbola en el Salón de Plenos. Recibieron 1,239 registros y se hicieron 68 insaculaciones en poco más de 7 horas. El inicio del procedimiento se retrasó hora y media debido a que hubo nombres que fueron entregados durante la madrugada e incluso minutos antes del mediodía cuando estaba previsto que comenzara. Así, un grupo de 7 magistrados reclamó no haber estado considerado en dicho listado. Hace unos minutos, un par de horas, el tribunal nos mandó 10 casos más. Nosotros hemos decidido integrarlos porque si esas 10 personas, que el tribunal les da la razón, si nosotros las dejamos fuera e impugnan y el tribunal le da la razón a esas personas, el daño sería irreparable. Entonces nosotros hicimos la máxima cobertura de derechos, los hemos incorporado.
En esta tómbola solicitada por el Tribunal Electoral al Senado no estuvieron presentes los legisladores de oposición, que criticaron el proceso y se negaron a acudir en señal de protesta. Ya lo había dicho, lo matizaré. Yo decía que no hay poder humano que pueda detener la elección. Yo diré que no hay recurso legal que pueda detener la elección. A estas alturas no pudieron, no han podido, no podrán. El 1 de junio, domingo de 2025, el pueblo de México generará un hito en la historia, siendo el primer pueblo de la humanidad que elegirá por voto universal, secreto y directo a sus personas juzgadoras. De ese tamaño es lo que estamos haciendo. Con información de Armando Martínez e imágenes de Alejandro Aranda y Alejandro Ansúrez, para Milenio Noticias, Liliana Padilla. Gracias, Liliana. Ahora, por supuesto que hay personajes destacados que consiguieron su pase a la boleta. Entre estas personas están, para el cargo de ministras, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la exministra y diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero; Marisela Morales, exprocuradora general de la República en el gobierno de Felipe Calderón; y la exconsejera del INE, Adriana Favela, quien se convirtió en candidata a magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y al mismo tiempo, dentro de este ejercicio, se dejó fuera a otros aspirantes que tuvieron que haber estado según la lista que había dejado el Comité de Evaluación del Poder Judicial, y es por esto que la Corte solicitó que fueran incluidos en ella. Se trata de los siguientes aspirantes: Juan Carlos Silva Adaya, quien buscaba ser candidato a magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, además de los aspirantes a la Sala Regional Monterrey de ese tribunal, Juan de Jesús Alvarado y Walter Yared Limón. El aspirante también a la Sala Regional Jalapa, Osvald Lara. La Corte resolvió sobre todos ellos que eran 7 aspirantes que debían incluirse en la lista a insacular, es decir, en la tómbola, pero el Senado solamente había incluido a otros 3. No dieron motivos o razones. Este proceso de insaculación que le comento, o de tómbola, está generando reacciones en contra, por supuesto. La barra mexicana del Colegio de Abogados dijo estar en desacuerdo con la manera en la que el Tribunal Electoral instruyó al Senado a que hiciera tareas que le corresponden originalmente al Poder Judicial, y afirmó que la reforma a este poder, al judicial, sigue generando violaciones a la Constitución por parte de las autoridades que debían de protegerla. Hizo un llamado también al Tribunal Electoral y al Senado para que abonen a la certeza jurídica. Y hablando precisamente de esta elección judicial, hoy el Consejo General del INE aprobó un nuevo diseño para las boletas que vamos a usar todos para elegir a los jueces de distrito y también a los magistrados de circuito. Hay que recordar aquí que desde el 31 de diciembre se había ya presentado un primer diseño para las 2 papeletas y estos fueron rechazados. Por ese motivo, hace una semana se presentó la segunda propuesta ya con otro formato, pero eso sí, con los mismos colores. En la boleta lo que puede ver es esto que se agregó, básicamente son colores por especialidad para diferenciar cada candidatura y recuadros que están punteados para poner los 2 dígitos. Sin embargo, las consejerías plantearon que hay complicaciones en el modelo, como por ejemplo riesgos de discriminación para quienes no saben escribir o tienen discapacidad visual, confusiones ante todas las especialidades y dificultades también en el cómputo para distinguir los números. Por todo esto, ahora se votó por un nuevo diseño. En él, los recuadros en los que se debería poner el número de la candidatura por la que se está votando también tendrán el color de cada área y así garantizar un voto por especialidad y por cada género. Debido a que pues la mayoría de los consejeros están admitiendo que sí hay complicaciones para poder votar con este tipo de boletas, el INE ahora acordó que el instituto tiene, sí o sí, que impulsar una amplia estrategia, prácticamente una campaña de difusión que dé claridad a los electores en cómo es que tendríamos que llenar esas boletas que le acabo de mostrar. Y hablando de candidatos al Poder Judicial, la ministra Lenia Batres le pidió al INE algo inusual, si lo quiere ver así. Quiere que su apodo, la ministra del Pueblo, aparezca en la boleta
y después de su nombre. Dijo que esta petición se debe a que así le dice la gente y así quiere que la conozcan. La petición además escaló a tal punto que la ministra quiere volver marca registrada a este apodo en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Según su petición, este sobrenombre lo ha usado desde el 12 de diciembre de 2023. La solicitud se hizo el 21 de noviembre de 2024 a través del solicitante César Villanueva Esquivel, que hay que aclarar, aparece como secretario de estudio y cuenta adjunto en la ponencia de esta misma ministra. El INPI todavía no ha definido la respuesta, si es que le va a dar o no el registro con este nombre. Ahora, habría que verificar si con estas acciones no se incurre en el delito de peculado, que según el artículo 223, inciso segundo del Código Penal Federal, lo está cometiendo el servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue actos de uso ilícito de atribuciones y facultades para así promover la imagen política o social de su propia persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero. Ahora, hablando de otros asuntos de política, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados inauguró su propia versión de las conferencias mañaneras presidenciales, y es que se trata de la legislativa del pueblo. Los legisladores mencionaron que ahí van a difundir sus actividades, sus propuestas legislativas y los distintos programas propuestos. Así dicen que las podrán realizar acondicionando y equiparon un set dentro del Palacio de San Lázaro con un costo de al menos 2 millones de pesos. Va a contar con una pantalla electrónica, un escenario muy similar al de la conferencia mañanera, como lo podrá ver de Palacio Nacional, y según el vocero Arturo Ávila, los recursos vienen de ahorros generados por la bancada desde el año pasado y aportaciones de los propios legisladores. La conferencia será todos los lunes a las 10:30 de la mañana. Y mientras tanto, en la oposición, hoy el Partido Acción Nacional hizo un cambio en la coordinación de la bancada en el Senado. Ahora va a ser el ex candidato presidencial Ricardo Anaya quien dirija a los panistas en la Cámara Alta, reemplazando así a Guadalupe Murguía. Aquí hay que recordar que la semana pasada lo hizo en la Cámara de Diputados porque puso a Elías Lixa en lugar de Noemí Luna. Estos cambios que le platico fueron criticados por la ex aspirante a la presidencia del partido, es decir, Adriana Dávila, quien cuestionó si el cambio de género fue por falta de capacidad. Según los estatutos del PAN, sería facultad del dirigente nacional del partido el nombramiento de estos coordinadores de las cámaras de diputados y de senadores. Desde octubre pasado, Anaya ya había manifestado su apoyo a Jorge Romero en la búsqueda de la dirigencia nacional blanquiazul. Vámonos a temas de seguridad. En Morelos, una jueza federal ordenó dejar en libertad condicional a Rosalinda González Valencia, esposa del líder máximo del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes, El Mencho. La jueza determinó que Rosalinda González ya cumplió la mitad de su condena y, como ha demostrado tener buena conducta, puede ser beneficiada por algunas normas. Aún así, como medida cautelar, la esposa del Mencho tendrá que presentarse a firmar mes con mes a los juzgados del Ceferezo 16 en Cuernavaca, que es en donde sigue hasta ahora recluida. La Fiscalía General de la República aún puede apelar esta decisión de la jueza. Y mientras tanto, en Sinaloa, esta mañana fue detenido un joven de 19 años identificado como Ricardo N. Él supuestamente sería un operador del grupo criminal Los Chapitos. Al joven se le encontraron varios videos de tortura en su celular y se le aseguró un arma corta, además de un fusil de asalto. El automóvil también en el que viajaba se tuvo que resguardar y tenía reporte de robo. También en Sinaloa, por la tarde, 2 militares fueron asesinados y esto fue por parte de la delincuencia organizada durante una persecución que terminó en enfrentamiento contra hombres armados en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán. El vehículo en el que viajaban los soldados se volcó sobre la carretera
la 12, que conduce al Campo Victoria en Abolato, y un helicóptero de las Fuerzas Armadas tuvo que descender hasta este lugar del suceso porque se presume que hubo al menos 3 personas lesionadas. Además de los militares fallecidos, 3 criminales fueron abatidos en ese mismo lugar. Se sabe que la casa que fue atacada pertenecía al policía Isidro, quien junto con otro oficial perdió la vida hace una semana apenas en un ataque mientras cumplía con su deber. ¿No se levantó? ¿Dónde está? Haber bajado de aquel lado. Ya lo que pasa, güey. Aquí se bajó. Ahí está lejos. Este era. La verga fue especial. En respuesta a toda esta violencia, la ciudadanía no ha parado de manifestar su inconformidad. Hoy un grupo de inconformes precisamente irrumpió en la sesión del Congreso del Estado para protestar. Justamente lo hizo en contra del gobernador Rubén Rocha Moya, de quien exigen su destitución. Además, los manifestantes bloquearon la avenida ubicada frente a las instalaciones y colocaron un ataúd en la entrada del Congreso. El pueblo pone, el pueblo quita. ¡Jalate, Paulina! ¡Fuera, Rocha! ¡Fuera, Rocha! ¡Fuera, Rocha! El pueblo unido jamás será vencido. Y mire, por sarcástico que parezca, la ciudadanía al parecer no es la única que está en contra de la administración de Rubén Rocha. Y es que supuestos integrantes de un grupo criminal arrojaron volantes desde una avioneta con mensajes también contra el gobernador y otros presuntos personajes ligados a su administración. En el encabezado de estos panfletos se podía leer "Fuera Rocha", seguido de un mensaje dirigido a la ciudadanía en el que se aseguraba que en el Estado no se permiten secuestros, cobros de piso ni el abuso contra inocentes. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México, un conductor de plataforma fue encontrado muerto a 4 días de haber sido reportado como desaparecido. Hoy su familia confirmó que los restos de Rubén Díaz fueron encontrados en la zona de La Jusco. Esto sucedió durante la brigada para localizar más restos de la joven Yael Montserrat Uribe. Durante las labores, un binomio canino de la brigada dio con el cuerpo de este conductor. Y así es como su familia lo recordaba mientras pedían ayuda para encontrarlo. Es un ser humano increíble, con unas anécdotas muy chistosas, unos consejos increíbles. Nunca nos juzgó a nadie, él era muy respetuoso. Y la última vez que lo vi le dije que lo amaba y que se cuidara mucho. Pero claro, estas situaciones no solamente se dan en la capital. En Tihuatlán, Veracruz, el señor Héctor Aparicio llevaba 7 años buscando a su propio hijo desaparecido y el domingo pasado también él desapareció. Según sus familiares, desde el fin de semana le marcaron varias veces, pero no entraban llamadas, no entraban mensajes, así que fueron con las autoridades. La Comisión Estatal de Búsqueda compartió entonces la ficha en donde especifica sus características físicas y la última vez que se supo de él. Este padre buscador ha trabajado con esfuerzo para localizar a su hijo José Alfredo Aparicio Delgado, quien desapareció desde el 5 de febrero de 2017, cuando fue visto por última vez en el municipio de Tihuatlán, y ahora él tampoco se sabe de su ubicación. Ahí mismo en Veracruz, familiares de la activista Sandra Domínguez lamentaron la muerte de un policía durante el enfrentamiento de ayer, en donde autoridades hicieron un operativo relacionado con el caso de la activista desaparecida en octubre de 2024. Hoy, en una conferencia de prensa, la familia de Sandra llamó a las autoridades a que avancen en esta investigación y no bajen la guardia para dar con su paradero. Quisiéramos nosotros confiar en las instancias estatales, pero lamentablemente en todo este tiempo pues se han dedicado a la criminalización. Si no hubiera entrado esta parte federal, pues no sabríamos cómo se llevaría el caso, ¿no? Como muchos casos se están llevando
aquí en Oaxaca, pues es lamentable que todo se esté manejando así en el estado. Es su trabajo, tendría que ser su trabajo, ¿no? No es que nosotros estemos callados o en silencio, realmente esperamos esos resultados de parte del estado. Es su obligación. Bien, en Quintana Roo las agresiones de taxistas en contra de conductores de plataforma o turistas se han vuelto también cada vez más frecuentes. Frente a esta situación, el gobierno estatal, bajo el lema Cero Impunidad, endureció las sanciones para quien cometa este tipo de agresiones. Luis Hernández, nos tienes la información. Vean nada más lo que está pasando. Vean nada más. Ahí está vean ese taxi en el que se están yendo. Márcale 911. Sí, yo estoy marcando. Oiga, ¿por qué hacen eso? Pinchó las llantas del carro. Oye, no le voy a dar al carro. Mira eso, mira, no le voy a dar a mi carro. Mira. Oye. Tras 4 años de múltiples enfrentamientos entre gremios de taxistas, transportistas federales y conductores de plataforma, Quintana Roo endureció las reglas del juego en este sector. Durante 4 años prácticamente hubo mucho más de 500 denuncias justo por todas las agresiones que vivimos. ¿Denuncias ante la Fiscalía? Sí, denuncias ante la Fiscalía por todos los daños, las agresiones. No espanten al turismo así, están viendo cómo estamos. Más allá de los daños que nosotros llegamos a sufrir en nuestros vehículos, ¿no? y de manera personal, pues también los afectados eran todos los usuarios y el turismo, ¿no? Porque tenían que vivir ese tipo de situaciones. Este martes en Quintana Roo se dio un golpe de autoridad con reformas al Código Penal y la Ley de Movilidad. Se endurecieron las penas y los daños y lesiones se investigarán de oficio sin necesidad de denuncia. En la Ley de Movilidad le dieron al Movecro dientes y uñas para retirar licencias de conducir, permisos y concesiones por delitos en el servicio de transporte. El mensaje de la gobernadora Mara Lezama, promovente de las reformas, fue claro. El mensaje es que cero impunidad y cero tolerancia a la violencia a quienes en el ejercicio de sus labores como prestadores de servicio de transporte público o privado cometan actos de violencia. Cero tolerancia a la violencia. A decir de los legisladores, también se busca brindar seguridad a la ciudadanía y a los miles de turistas que visitan el Caribe mexicano. 21 millones en 2024. La mala imagen que se está dando hacia el exterior de un destino tan bello, todas esas broncas, golpes, peleas, agresiones que se ven en los hoteles, que se ven en el aeropuerto, eso tiene que frenarse ya. Que lo más importante es cuidar al destino, cuidar a las familias quintanarroenses que aquí viven y por supuesto a quienes nos visitan. Desde Quintana Roo, para Milenio Noticias, Luis Hernández. Vamos a temas del mundo. Sobre la colisión aérea entre el avión de American Airlines o American Eagle y un helicóptero del ejército estadounidense en Washington, D.C., hoy las autoridades de emergencia pasaron a la fase de esfuerzo de recuperación. Y es que determinaron que no hubo sobrevivientes ya de este accidente que dejó un saldo de 67 muertos. Hasta el momento se han recuperado 40 cuerpos, entre ellos todos los tripulantes del helicóptero. Safety is our expectation. Everyone who flies in American skies expects that we fly safely. That when you depart an airport, you get to your destination. That didn't happen last night. And I know that President Trump, his administration, the FAA, the DOT, we will not rest until we have answers for the families and for the flying public. You should be assured that when you fly, you're safe. Mientras las autoridades están buscando una respuesta a qué fue lo que provocó este choque, el presidente Donald Trump decidió, pues sí, politizar el asunto y echarle la culpa a los demócratas. Así lo hizo. We must have only the highest standards for those who work in our aviation system. I changed the Obama standards from very mediocre at best to extraordinary. You remember that. Only the highest aptitude, they have to be the highest intellect and psychologically superior people were allowed to qualify for air traffic controllers. That was not so prior to getting there. When I arrived in 2016, I made that change very early on because I always felt this was a job that
and other jobs too, but this was a job that had to be superior intelligence. And then when I left office and Biden took over, he changed them back to lower than ever before. I put safety first. Obama, Biden, and the Democrats put policy first. And they put politics at a level that nobody's ever seen, because this was the lowest level. La Administración de Aviación Federal ha sufrido desde el primer mandato, primera administración del señor Donald Trump, varios temas, y precisamente que fueron cosas que él mismo determinó, pero ya más adelante platicaremos del tema. Y sobre este accidente se dieron a conocer las identidades de algunas de las víctimas. En el vuelo se encontraban patinadores artísticos como Spencer Lane, Gina Hahn, y ambos regresaban a casa del Campamento Nacional de Desarrollo celebrado en conjunto con los campeonatos de patinaje artístico de Estados Unidos. La tragedia también se cobró la vida de los campeones del mundo o del Mundial de Patinaje Artístico por parejas en 1994. Ambos iban de regreso a Washington, D.C., después de asistir además al Campeonato de Patinaje Artístico de Estados Unidos de Kansas. Entre las víctimas también están los miembros de la tripulación de vuelo, Samuel Lailey, piloto de American Airlines, el capitán Jonathan Campos, y los asistentes de vuelo Danasia Elder o Ian Epstein. Otra víctima identificada fue Wendy Schaffer, que estaba a bordo del vuelo 5342 de American Airlines, a quien describen como esposa, madre y amiga que cualquiera desearía tener. Con esto nos vamos a una pausa y regresamos con más información. Listos, ahora sí para los deportes contigo, Higinio Robles. Vamos, Sergio Ramos a Monterrey. Cuéntanos los detalles. ¿Cómo estás, Paula? Un gusto saludarte. Muy buena noche a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, una noticia que empezó a surgir en la madrugada de este jueves, porque la directiva de Monterrey tiene ya una negociación entablada con el defensa central originario de España, uno de los futbolistas más ganadores que han existido en ese país y que estaría viniendo a México. La directiva viajará el fin de semana junto con el cuerpo médico para realizarle la próxima semana las pruebas médicas, y si todo sale bien estarían firmando un contrato con el defensa que ha jugado en clubes nada más como el Sevilla, donde triunfó en el Real Madrid ganando Champions League, campeón del mundo, campeón de la Eurocopa. Y vamos a escuchar lo que dijo José Antonio El Tato Noriega, presidente deportivo de Rayados, respecto a esta contratación. Está en la lista y es una opción real dentro de otras posibilidades. Todo puede pasar como siempre en las negociaciones. ¿Cuál es No, nunca hablo de esos detalles porque no tiene caso. Perdón. Sí, junto con otras, un arreglo final. Gracias. Tenemos confianza, el equipo va a salir adelante. Yo creo que vamos a estar bien. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Higinio. Estaremos al pendiente, Paola. Buenas noches. Buenas noches. Y ahora vamos con Gil Gámez, 1 hasta el fondo. Como a Godot, todos esperan el arancel, ese impuesto que el gobierno de Trump le impondrá a sus socios comerciales, muy principalmente a México. Carlos Puch escribe en su Duda Razonable que ha apostado con sus amigos varias comidas. Considera que mañana Estados Unidos no dará a conocer la imputación de arancel alguno, es decir, el sábado no se dará a conocer. No todavía. Al sellar la apuesta, estos apostadores no sabían que Howard Lutnick, secretario de Comercio de Trump, afirmó que México y Canadá podrían evitar la imposición de aranceles si toman las medidas concretas para frenar la migración ilegal y el tráfico de fentanilo. Lutnick dijo que no se trata de un arancel per se, sino de una acción de política interna. Como sea, la amenaza y el chantaje siguen puestos en la línea ofensiva. En esas estaba Gil cuando se encontró con un ensayo de Greg Grandin. 2 tabletas. Donald Trump ganó la Casa Blanca 2 veces.
con la promesa de cerrar la frontera. Ahora se pone poético con la reapertura de la frontera, cuyo espíritu, entre comillas, dijo en su segundo discurso de investidura, está escrito en nuestros corazones. Este mes ha hablado de comprar Groenlandia a Dinamarca, anexionar Canadá, recuperar el Canal de Panamá y renombrar el Golfo de México como Golfo de América. Este giro expansionista es sorprendente para un político más conocido por querer que la nación se atrinchera tras un muro fronterizo. Sabe al parecer que el nacionalismo enojado y encerrado en sí mismo, ese que le hizo ganar el cargo, puede ser autodestructivo como lo fue durante su asediado primer mandato. Todo es muy raro, caracho. Como diría Balzac, todo poder es una conspiración permanente. Gracias por habernos acompañado, lo sabe Paola Barquet, pero a nombre también de mi querido Alex Domingos. Descanse.